Puede sentarse allí cómodo. Listo, me avisa el hermano Mauricio. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar, mis hermanos. Te invito a que me acompañen en oración una vez más. Bendito Dios, gracias damos, Padre, por tu presencia en medio nuestro, porque tu iglesia se reúne hoy con el propósito de ser edificada, de ser consolada por tu palabra, Señor. Y asimismo de ser exhortada también si es necesario. Entendemos que tu palabra se mueve en pro de las necesidades que tenga tu iglesia local. Por lo tanto, te pedimos que nos asistas con tu Santo Espíritu, Señor. Guíanos en obediencia a tu palabra. En los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, te hemos orado. Amén. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, fue nuestro texto base que acababa de leer hace un momento. La vida cristiana en el siglo XXI se enfrenta a un enemigo que es muy sutil. Uno que no siempre se viste de pecado, en un sentido diciéndolo pecado flagrante o de una rebelión abierta, sino de una actividad incesante y agotadora. Vivimos en la era de la que la glorificación del ocupado, donde el valor de una persona parece medirse por la saturación de su agenda. Sin embargo, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 38 al 42, levanta una bandera de advertencia frente a este activismo desenfrenado. Este pasaje, situado en el camino de Jesús hacia Jerusalén, no es simplemente una disputa doméstica entre dos hermanas, sino que es un tratado teológico sobre la esencia del discipulado y el establecimiento de las prioridades del reino. Para comprender la magnitud de este encuentro, nosotros debemos situarnos en el contexto hermenéutico y cultural que tiene este pasaje. Jesús se encuentra en la aldea de Betania y Lucas nos presenta a Marta, una mujer que con valentía y generosidad recibe al Señor, al Maestro en su casa. En el mundo antiguo, la hospitalidad era una de las virtudes más elevadas, era casi un mandato sagrado. Por lo tanto, Marta está cumpliendo con su deber social y religioso. Sin embargo, este texto introduce de inmediato una tensión. Y es que su hermana María decide romper con las convenciones de su tiempo. En lugar de estar en la cocina ayudando con los preparativos del banquete, María se sienta a los pies del Señor. Y en un sentido exegético, esta posición de María es revolucionaria. Si nosotros vamos al contexto del judaísmo del siglo I, sentarse a los pies de un rabino era la postura formal y exclusiva de un discípulo varón. Al permitir esto, el Señor Jesucristo está subvirtiendo las jerarquías sociales y afirmando que su reino, o que en su reino la prioridad máxima no es el rol de género o la utilidad social, sino la receptividad a su palabra.
Por lo tanto, entonces, esto que hizo María fue algo revolucionario, pero que el Señor permitió. La tensión estalla cuando Marta, abrumada por la carga del servicio, intenta forzar a Jesús a que corrija a su hermana María. Y el propósito de este sermón, mis hermanos, es desmantelar la idea de que el servicio a Dios puede sustituir la comunión con Dios. A menudo nos parecemos a Marta. Amamos al Señor, queremos honrarlo, pero terminamos tan absortos en los detalles de la obra que ignoramos al dueño de la obra. Así que las prioridades del reino nos llaman a un reajuste violento de nuestra atención. Esto entonces no se trata de una dicotomía simplista entre trabajar y orar, sino de entender que todo servicio que no nace de la quietud a los pies de Cristo carece de valor eterno. Así que, mis hermanos, a través de este estudio analizaremos 3 movimientos fundamentales, que serán los 3 puntos que llevaremos a modo de bosquejo. Y para los que llevan apuntes, el título de nuestro sermón es Las prioridades del reino. Ese será el título de nuestro sermón, Prioridades del reino. Y a modo de bosquejo, como decía hace un momento, nuestro primer punto va a ser el peligro de la distracción en el servicio. El peligro de la distracción en el servicio. Nuestro segundo punto para este sermón será la postura del discípulo verdadero. La postura del discípulo verdadero. Y por último, la verdadera prioridad del reino. Estos serán nuestros 3 puntos: el peligro de la distracción en el servicio, la postura del discípulo verdadero y la verdadera prioridad del reino. Este es un llamado a transitar de una religión de rendimiento a una relación de presencia, comprendiendo que nuestra identidad en el reino se define por quiénes somos a sus pies y no por lo que hacemos en su nombre. Porque tal ejemplo nos dio el mismo Señor Jesucristo cuando dice que algunos hicieron muchas cosas en su nombre, pero que Él no los conoce. Hicieron milagros, echaron fuera demonios, pero Él dice, no los conozco. Así que el hacer muchas cosas no es sinónimo de que estamos realmente haciendo la voluntad de nuestro Señor. Así que debemos tener mucho cuidado con este activismo en el que vivimos nosotros en la actualidad. Así que iniciemos este viaje de introspección espiritual, permitiendo que la suave reprensión que el Señor Jesucristo le hace a Marta resuene hoy en nuestros propios corazones ocupados. Así que veamos primeramente el peligro de la distracción en el servicio. Este primer punto de desarrollo de nuestro sermón nos sitúa en la cocina de esta casa de Betania, observando a una Marta que personifica la lucha de todo servidor. Y realmente esto es así, es una lucha que tienen los servidores. El versículo 40 nos dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y ese término griego que utiliza allí es el griego perispato. Es la palabra griega perispato, que literalmente significa ser tironeado en diferentes direcciones. Eso es lo que significa esa expresión. Y esta, mis hermanos, es la mejor descripción de la distracción religiosa. Ella no está distraída por el pecado o por placeres mundanos. Ella está distraída incluso por el servicio al rey. Y podemos ver nosotros lo complejo de esta situación. Ella estaba sirviendo, pero era la forma en que lo estaba haciendo. Y esto nos lleva a nosotros a una verdad teológica profunda.
El mayor enemigo de lo mejor suele ser lo bueno. El mayor enemigo de lo mejor suele ser lo bueno. Ese afán de Marta, esa palabra afán, la palabra griega meriná, no es simplemente un estrés laboral, sino que es una división interna. Teológicamente, cuando nuestras prioridades están invertidas, nuestra mente se fragmenta. El Salmo 86, en el versículo 11, dice lo siguiente. Salmo 86, versículo 11. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amada iglesia, un corazón afirmado es un corazón unido, enfocado en una sola dirección. Marta, al intentar atender a muchas cosas, ha perdido la unidad de su propósito. Ella cree que el éxito de la visita de Jesús depende de la calidad de la comida que ella estaba preparando, olvidando que la verdadera comida es hacer la voluntad del Padre, tal como lo dice el apóstol Juan 4, versículo 34. Entonces, esta fragmentación produce una ceguera espiritual. Y era lo que estaba pasando con Marta. Marta tenía a la luz del mundo en su sala. Ella tenía a la luz del mundo, al Señor de señores en su sala. Pero su ceguera solamente le dejaba ver los platos sucios y el fuego encendido. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias los líderes están tan preocupados por el sonido, por la logística o por la asistencia de las personas que se olvidan de que el Espíritu Santo está presente? El servicio sin presencia se convierte en una carga mecánica que drena la vida espiritual en lugar de nutrirla. Así que una de las señales que nosotros podemos ver más claras de que el servicio se ha vuelto una distracción es la queja de Marta. Esto nos hace ver a nosotros que su servicio se ha vuelto una distracción para ella. Y vamos a ver cómo lo presenta Lucas aquí. Dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ella diciéndole al Señor lo que debe hacer. Esta mujer diciéndole al Rey de Reyes qué es lo que tiene que hacer. Mis hermanos, el servicio que no fluye de la devoción siempre tendrá o terminará en comparación y resentimiento. Siempre va a ser así. Aquel servicio que no fluye de la devoción siempre termina comparándolo con otro y en final con resentimiento. Cuando nosotros servimos por deber y no por desbordamiento, empezamos a vigilar a los demás. El resentimiento de Marta revela que ella ya no está sirviendo a Jesús, sino a su propia imagen de lo que debería ser una buena anfitriona. Y ya vamos viendo cómo va cambiando el sentido del servicio de esta mujer. Ella quería mostrarse como una muy buena anfitriona, que tiene su casa en orden, que la comida está a tiempo, que ella está realmente ocupada en todo lo que hace. En el reino, el servicio debe ser un acto de gracia. Pero sin embargo, la distracción transforma la gracia en ley. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si yo estoy sufriendo trabajando, los demás deben sufrir conmigo también. Eso es lo que yo pensaría si yo estuviera en los papeles de Marta. Si yo estoy sufriendo, los demás también deben sufrir conmigo. Y esta actitud es destructiva para el cuerpo de Cristo. Tener este tipo de actitudes en medio del servicio es destructivo para el cuerpo de Cristo. Como analogía,
Trayendo a relación una historia de la Escritura también, podemos mirar a Caín en Génesis 4. ¿Qué pasó con estos hermanos? Su ofrenda fue fruto de su esfuerzo. Pero ¿qué pasó? Su corazón estaba lejos de Dios. Él trabajó mucho para traer esa primicia, esa ofrenda, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Y a qué lo llevó esto? A resentirse con su hermano Abel, cuya ofrenda nacía de una prioridad correcta. Y esto fue lo que pasó entre estos dos hermanos. Ahora Marta está a un paso de esa amargura porque ella ha permitido que el quehacer eclipse al ser. Lo más alarmante de la posición de Marta es su intento de manipular al Señor. Y muchas veces nosotros caemos en ese papel también de querer manipular al Señor que todo lo sabe. ¿Qué le dice ella? Dile pues que me ayude. Esta mujer dándole instrucciones a aquel que todo lo sabe. Aquí vemos nosotros la inversión total de la prioridad del reino. En lugar de que el servicio pregunte qué quieres que haga, el siervo le ordena a Dios qué hacer. Y esto sucede cuando el activismo nos hace sentir que Dios nos debe algo por nuestro arduo trabajo. Y eso es un error, mis hermanos. Creer que Dios nos debe algo porque hacemos esto o aquello. Una particularidad que también menciona Lucas es que aquel siervo que hace lo que debe hacer, lo que su amo le pide, lo llama siervo inútil. Y no es porque realmente sea un inútil, sino porque nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo que nos toca, sin esperar que el Señor nos felicite, sin esperar los bombos y los platillos. Simplemente es nuestra labor como hijos de Dios. Y teológicamente, mis hermanos, esto es una crisis de soberanía. Porque Marta ha tomado el control de la situación y espera que Jesús se someta a su agenda logística. Eso es lo que ella está esperando, que el Señor se ajuste a su cronograma del día. Porque ella ha fijado un cronograma, un horario para hacer las cosas en el horario que ella ya lo dijo. Y esto es un recordatorio, amada iglesia, de que podemos estar tan llenos de cosas de Dios, entre comillas lo digo, que ya no tenemos espacio para el Dios de las cosas. Y esto es muy, pero muy notable en medio del pueblo del Señor. El peligro de la distracción es que nos hace creer que somos indispensables, olvidando que Dios no necesita nuestras manos tanto como desea nuestro corazón. Así que mis hermanos, en este sentido, es peligroso estar distraído. Podemos perder el enfoque real. Veamos ahora lo siguiente, y es la postura del verdadero discípulo. Nuestro segundo punto. Mientras Marta corre en un torbellino de actividad, María permanece en un estado que el mundo moderno despreciaría y que incluso le llamaría improductivo. Eso es lo que se conoce en el mundo, improductivo. Pero que el Señor Jesucristo lo califica como esencial. Porque la Escritura dice, María se sentó a los pies de Jesús. Y debemos decir y afirmar que esto no es una postura de pereza, sino de rendición ante aquel que lo merece. Ella se rindió ante los pies del gran maestro.
Y como mencionamos anteriormente, sentarse a los pies era el término técnico para el discipulado formal. Vaya conmigo a Hechos 22, versículo 3. Hechos capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿De quién es este currículum? El del apóstol Pablo. Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Y quién fue Gamaliel? Un gran maestro de la época. Y a los pies de este maestro Pablo fue instruido. De allí entonces afirmamos nuestro concepto de que esta es la expresión que se utiliza para un discípulo formal. Entonces María está reclamando su derecho a la revelación. Teológicamente, ella entiende que el reino de Dios es un banquete de la palabra antes que un banquete de alimentos. Al ignorar las protestas de su hermana y las normas culturales, María aplica el principio de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que está haciendo María, aplicando este maravilloso principio, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Ella comprende que el tiempo del Señor Jesucristo es limitado, pero también precioso, porque Jesús iba caminando por allí. En un momento determinado, Él iba a salir de esa casa. Por lo tanto, ella debía aprovechar por completo ese tiempo que ella tenía. Era un tiempo limitado realmente. Pero su hermana Marta se enfoca en lo que le puede dar a Jesús. Y aquí está el gran error de esta mujer. Ella se enfoca en lo que ella le puede dar al Señor, pero María se enfoca en lo que puede recibir de Él. Y ya usted me estará entendiendo el propósito de esta diferencia entre estas dos hermanas. Y esta es la prioridad fundamental del reino. Nosotros somos receptores antes que dadores. Y eso debemos tenerlo presente. Nosotros no tenemos nada genuino que ofrecer al mundo si primero no hemos sido llenos en la quietud de su presencia. El texto dice que María oía su palabra. En el griego original, el tiempo verbal sugiere una acción continua. Por lo tanto, ella está absorta, bebiendo cada sílaba que salía de la boca del Señor. Y esto nos convence a nosotros y nos conecta con lo que era el Shema de Israel. Dice Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel. Esa era la invitación que se le hacía al pueblo. Oye Israel. Esto es la base de la relación con Dios. Y en ese sentido debemos decir de que la base de la relación con Dios no es la vista o el tacto, sino el oído. Nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, la relación no debe ser de vista o de tocar, sino de oír. Y esto era lo que estaba haciendo María, oyendo la palabra del Señor. La prioridad del reino se manifiesta en la capacidad de discernir la voz del pastor en medio del ruido. Y hablo en este sentido en medio del ruido de los quehaceres que tenía Marta. María personifica lo que dice el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
El conocimiento de Dios no se adquiere corriendo, mis hermanos, sino permaneciendo. La verdadera labor del discípulo no es fabricar mensajes, sino escucharlos. Si no escuchamos, nuestro servicio será simplemente un eco de nuestras propias ideas y no un reflejo de la voluntad divina. O imagínese usted a un predicador que no lee la Biblia, pero él predica. ¿Cuál será su mensaje? Todas sus ideas, todo lo que se le pase por la mente, pero realmente no hay reflejo de la voluntad de Dios revelada en su palabra. María debe haber sentido la tensión en el aire. Muy seguramente las miradas de su hermana Marta, en la cual muchas veces somos especialistas en mirar maluco a otra persona. Imaginemos esa escena. Muy seguramente tiraba los platos para que se escuchara más, para que su hermana se moviera a hacer lo que ella quería. Y muy seguramente el murmullo de otros invitados que estuvieran por allí también. Pero sin embargo, ella no se mueve. María no se despega de ahí. Y esta es una aplicación práctica vital. Priorizar que el reino requiere resistencia. Siempre habrá una cocina llamándonos. Siempre habrá una Marta criticando nuestra falta de actividad visible. Eso siempre lo habrá. Y una analogía que puedo traer a relación es la del árbol plantado junto a corrientes de agua del Salmo número 1 que leíamos hace un momento en la introducción. El árbol no parece estar haciendo mucho desde afuera. No corre, no grita, pero está haciendo lo más importante, profundizar sus raíces para dar el fruto en su tiempo. Y eso es lo que está haciendo María. María está profundizando sus raíces. Ella sabe que vendrán días de dolor, como la muerte de su hermano Lázaro en Juan 11. Y que solo lo que haya atesorado a los pies de Jesús era lo que la iba a sostener en medio de esa crisis. Así que mis hermanos y amada iglesia, en un sistema de valores basado en el reino, la contemplación tiene prioridad sobre la ejecución. María nos enseña que la adoración no es el tiempo libre del cristiano. Me quedó esto de tiempo, voy a aprovechar para leer la escritura. No, esa no es. Para ella fue su actividad principal. Por lo tanto, Jesús no defiende a María porque ella sea mejor persona, sino porque ha elegido el camino que reconoce la supremacía de Dios. La prioridad del reino es reconocer que solo Dios es la fuente y que nosotros somos simplemente unos sarmientos que deben permanecer en la vid, para no secarse en el desierto del activismo. En ese sentido, mis hermanos, hemos dicho hasta el momento, hemos hablado de la postura del verdadero discípulo y del peligro que hay en la distracción del servicio. Y quiero dejar en claro, mis hermanos, que por ningún motivo estoy diciendo que nosotros debemos ser inactivos. Por el contrario, debemos ser muy activos en las cosas del Señor, pero separar las prioridades del reino. Avancemos entonces en nuestro tercer y último punto, la verdadera prioridad del reino. El clima de este pasaje no es realmente la pelea entre estas hermanas, sino la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo a estas mujeres. En su respuesta nosotros encontramos una brújula para recalibrar nuestras vidas. Él le responde: Marta, Marta,
afanada y turbada estás con muchas cosas. Iglesia, la repetición del nombre Marta, Marta es una expresión de ternura y compasión. Jesús no la condena a ella por cocinar, la condena por permitir que la cocina le robe la paz. Eso es realmente lo que pasa con la respuesta del Señor. Teológicamente, nuestro Señor Jesucristo nos llama a examinar nuestro estado interno cuando usa la expresión afanada. Y cuando usa la expresión turbada, habla de lo externo. Por lo tanto, nuestro Señor nos invita a que reflexionemos de forma interna y también de forma externa con nuestras vidas. En el sentido de que cuando nuestras prioridades están desordenadas, perdemos la armonía. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Romanos 14, 17. Por lo tanto, si nuestro servicio nos roba la paz y el gozo, entonces ya no estamos operando bajo las prioridades del reino. Y créame, mi hermano, si nuestro servicio, y estamos hablando de un servicio para Dios, para la iglesia, nos roba la paz y el gozo, debemos evaluar entonces ese servicio. Porque muy seguramente estamos actuando bajo la tiranía del ego. Jesús invita a Marta a un reajuste. Él le ofrece libertad del peso de la perfección logística que ella tiene. Y le dice, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y mis hermanos, esta frase es el eje de todo este sermón. Una sola cosa es necesaria. Y pregunto en esta mañana, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es esa sola cosa de la que el Señor está hablando? Es la comunión con Cristo a través de su palabra. Eso es una sola cosa. La comunión con Cristo a través de su palabra. Si nosotros perdemos eso, lo perdemos todo. ¿Puede haber un creyente sin la palabra? ¿Podría usted llamarse creyente si usted no abre su Biblia? Meditemos en esto, mis hermanos. Nosotros podemos tener una iglesia llena, un ministerio exitoso y una vida que es aparentemente ordenada, pero si falta esa única cosa, somos una cáscara vacía. Y esto nos recuerda Apocalipsis 2, donde la iglesia de Éfeso es elogiada por su arduo trabajo y paciencia, pero que también es reprendida porque ha dejado su primer amor. Amada iglesia, la prioridad del reino es mantener ese primer amor como el motor de todo lo que hacemos. Eso es muy importante. El Señor Jesús le está diciendo a Marta y a nosotros que Él no vino a su casa para ser servido por ella, sino para que ella fuera servida por Él. Eso fue lo que Él vino a hacer en la tierra. El Señor Jesucristo concluye afirmando que María ha elegido la buena parte. María ha elegido la buena parte y le añade la cual no le será quitada. Y aquí hay una lección de valor eterno, mis hermanos. El banquete de María se terminaría esa noche. Todo lo que ella pudiera estar preparando, esa noche se iba a terminar. El hambre volvería al día siguiente. Pero lo que su hermana María recibió de los labios de Jesús era pan de vida eterna. Así que mis hermanos, nuestras actividades terrenales, incluso las eclesiales, tienen fecha de caducidad. Los edificios se caen, los programas terminan, las posiciones cambian, pero la relación con Cristo y la transformación de nuestra alma a su imagen
Es el único tesoro que llevaremos a la eternidad, mi hermano. Es lo único que nos llevaremos. La prioridad del reino es invertir en lo que no tiene fin. Veamos lo que dice Primera de Juan 2:17 y acompáñeme hasta allá. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi hermano, creo que es más que claro el apóstol Juan en esta carta al decir estas palabras. El mundo, sus deseos, todo eso pasará, mi hermano, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y de eso es lo que él está hablando aquí en esta historia. Que María ha escogido esa mejor parte, aquella que nunca le será quitada. Y como decía, ese banquete que estaba preparando Marta, muy seguramente iba a ser consumido esa sola noche. Y muy seguramente en unos días ni se acordarían de cuál fue el menú. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que mis hermanos, el objetivo final no es eliminar a la Marta que hay en nosotros, sino más bien someterla a María. El reino necesita manos que trabajen. Eso es una realidad. El reino necesita manos que trabajen, pero esas manos deben ser dirigidas por un corazón que ha escuchado a Dios primero. Así que la prioridad del reino es el orden. La prioridad del reino es el orden. Primero la presencia, luego la praxis, la práctica. Primero lo primero, mi hermano. Primero la presencia y luego la práctica. O vaya usted y considere y déjese hacer una cirugía de un médico que ya él es médico pero no ha estudiado nada. Considere ese ejemplo. Ya él opera pero antes no estudió. Seguramente usted no dejaría que ese médico lo interviniera. Así que mis hermanos, si nosotros invertimos el orden, si primero hacemos la práctica y luego la presencia, nos quemamos. Si mantenemos este orden, nuestro servicio se vuelve ligero, porque no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que fluye de la comunión. Así que el reajuste consiste en aprender a llevar los pies de María a la cocina de Marta. Es posible servir con diligencia mientras el alma permanece en quietud ante el Señor. Y a modo de conclusión, mis hermanos, al cerrar este estudio de las prioridades del reino, debemos hacernos una pregunta y asimismo responderla de forma honesta. ¿En qué parte de la casa de Betania nos encontramos hoy? Quizás hemos pasado años en la cocina de la religiosidad, cansados, frustrados y mirando de reojo a quienes parecen no hacer nada mientras nosotros cargamos con el peso del ministerio entero. El pasaje de Lucas 10, versículos 38 al 42, es una invitación a la libertad. Nuestro Señor Jesucristo no está buscando empleados domésticos. Él busca amigos y discípulos. Eso es lo que Él está buscando, discípulos. Por lo tanto, las prioridades del reino nos enseñan que nuestra mayor utilidad para Dios no proviene de nuestro esfuerzo humano, sino de nuestra capacidad de ser llenos de su Espíritu. Marta recibió a Jesús en su casa, pero María lo recibió en su atención más profunda.
No permitas, mi hermano, que lo urgente desplace a lo que realmente es importante. No permitas que el mucho hacer te robe lo único necesario. El reino de Dios se construye de rodillas y se manifiesta en el servicio, pero nunca es al revés. Eso no puede, o sea, eso no tiene lógica. La buena parte, la comunión interrumpida con el Maestro, está disponible para ti hoy. No es un privilegio de unos pocos místicos, es el derecho de todo aquel que decida soltar el afán y sentarse a escuchar al Maestro. Y en ese sentido, nosotros no podemos decir, porque Él sabe más que yo. Tenemos las mismas cualidades. El Señor es uno mismo, la Escritura es la misma para todos. Así que recordemos las palabras del Señor Jesucristo en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Marta estaba intentando hacer muchas cosas separadas de la escucha del Señor. ¿Y cuál fue el resultado? La turbación de esta mujer. En cambio, María eligió permanecer unida a la vid y el resultado fue la aprobación del Señor. Así que, amada iglesia, que nuestra vida sea un reflejo de esta prioridad. Que cada palabra que digamos y cada obra que realicemos sea el resultado directo de haber pasado tiempo a los pies de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Que al salir de aquí, nuestra prioridad sea buscar ese lugar de quietud, que nuestra agenda se rinda ante su presencia y que al final del día podamos escuchar la misma voz dulce de Jesús diciendo, has elegido la buena parte, la cual no te será quitada. Que al final del día, mis hermanos, podamos escuchar esta hermosa y dulce voz. Has elegido la buena parte, la cual no te será quitada. Así que, mis hermanos, a modo de algunas aplicaciones prácticas, haz un ayuno de actividad. Identifica una actividad en tu agenda que te cause afán y turbación y cámbiala por 15 minutos de lectura bíblica. Aquello que más te turba, que más te afana, cámbialo por 15 minutos de lectura bíblica y hazlo desde esta semana. Haz que tu servicio siempre vaya acompañado de oración. Será nuestra segunda recomendación práctica. Haz que tu servicio siempre esté acompañado de oración. Practica el aliento de oración mientras realizas las labores domésticas o ministeriales, sea cualquiera. Recuerda que Jesús está presente en medio de tus manos ocupadas. Todo lo hacemos para el Señor. Recuerda siempre eso. Y por último, evalúa los motivos. Antes de aceptar un nuevo compromiso en la iglesia o el trabajo, pregúntate, ¿esto me acerca a los pies de Jesús o me aleja de ellos? Piénsalo, mi hermano. Antes de aceptar un compromiso en la iglesia o el trabajo, pregúntate si eso te acerca a los pies de Jesús o te aleja de ellos. Vamos a orar. Padre bueno, en esta mañana, Señor, nuestro corazón, nuestra mente clama por ti, Señor. Ayúdanos a establecer prioridades del reino en nuestras vidas. Que los afanes, que la prisa del día a día, Señor, no interfiera en lo que primero debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a que siempre y en todo momento podamos establecer, escuchar tu palabra como prioridad. Que los quehaceres del día a día
que los afanes de este mundo sean mitigados siempre por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sabemos cuán débiles somos. Sabemos cuán frágiles somos, Señor. Por lo tanto, acudimos a ti para que nos socorras. En Cristo, Señor, te pedimos que siempre sea nuestra prioridad tu palabra, escucharla y ponerla en práctica, Señor. En los méritos de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo te hemos orado. Amén y amén.